todas las décadas van apareciendo enfermedades donde, como yo siempre digo, la medicina es un libro de cocina y en cada capítulo la dermatología está involucrado. Es decir, somos el condimento de un montón de enfermedades y ahora también estamos con el COVID. Entonces, Patricia, por favor, te escuchamos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. No, primero, bueno, muchas gracias por las palabras y por la invitación. La verdad que siempre es un placer estar con ustedes. Hace mucho que no iba a Rosario, así que estoy presente de manera virtual. Y bueno, en estos minutos yo les voy a contar sobre todo una revisión bibliográfica y la experiencia que estamos empezando a tener tanto en el hospital como privado y compartir algunos casos de algunas colegas que, bueno, a punto de partida de esta charla, la primera que hice, me están mandando casos y bueno, para poder visualizar mejor. Sabemos que dermatología es ver y cuanto más veamos, más posibilidades de diagnosticar tenemos. Entonces, los que ya vieron esta charla, algunas cosas son similares porque no cambian, pero bueno, vamos a agregar un montón de bibliografía nueva y casos argentinos. Así que bueno, lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros vemos COVID, ¿qué tenemos que pensar desde el punto de vista dermatológico? Que tenemos lesiones primarias, o sea, las que están directamente relacionadas con el virus, o secundarias, aquellas que se producen por las medidas que nosotros tomamos para evitar el contagio, como son las dermatitis irritativas, las erupciones por protección personal y las referidas o asociadas al tratamiento. En esta oportunidad nos vamos a referir en forma específica con respecto a las lesiones primarias relacionadas con el virus. Y el primer caso que tuvimos oportunidad, digamos, el primer caso no, la primera literatura que tuvimos en cuenta fue la que presentó Recalcati, que estaba justo en la zona de la Lombardía, en Recco, donde había, bueno, fue uno de los epicentros en Italia, donde él observó 88 pacientes con COVID, de los cuales un 20.4% tenían manifestaciones dermatológicas. Esta era la primera bibliografía que teníamos a mano y no tuvimos imágenes clínicas ni histológicas, pero él sí nos refería que de estos pacientes 8 habían iniciado la dermatosis al inicio de la enfermedad y 10 durante la hospitalización, de los cuales lo más frecuente era el rash, con 14 pacientes, hecho que se repite en la actualidad, 3 casos de urticaria y 1 varioliforme. En ese momento la dermatosis localizaban preferentemente en tronco y tenían un prurito leve y no las vio relacionadas con la enfermedad. Desde ese momento hasta la actualidad son numerosos los reportes dermatológicos con los cuales contamos. Y bueno, a estos le vamos a sumar día a día muchos más. Entonces, inicialmente, luego de muchos reportes individuales, surge en la literatura este artículo que todos, bueno, evidentemente conocemos, que es el de Galván Casas, que hacen un reporte de 375 casos de pacientes con COVID vistos en España. En este momento, bueno, paralelamente hacen un brochure con todas las imágenes clínicas que pudieron ver de estos pacientes, pero luego de esto surge un nuevo artículo de recopilación, que esto es aproximadamente de junio de este año, en el cual ven 318 pacientes recolectados de 8 países con lesiones de eritema pernio. Si bien 318 es menos de 375, el artículo original rescata estos 318 casos sobre una recopilación de 505 pacientes, a lo cual luego nos vamos a referir. Entonces, repitamos, volvemos a las dermatosis primarias asociadas con COVID y en este artículo, teniendo en cuenta ciertos patrones clínicos, los autores proponen agruparlas en el rash eritema-topapuloso, en las lesiones símil sabañón, en las urticarias, en lesiones vesiculosas y en lesiones de liveonecrosis. Para aquellos que leyeron el artículo, yo hice un cambio en el orden porque lo puse de acuerdo al porcentaje de manifestaciones que podemos llegar a ver. Así vamos, desde el punto de vista docente, recalcando ciertos aspectos. Empecemos entonces con el rash eritema topapuloso. Se presenta, como dijimos, muy frecuentemente, en el 47% de los casos. Es un rash de término intermedio que dura de 8 a 10 días y en general se ve en pacientes graves. A su vez, esos autores, dentro de lo que es el rash eritema topapuloso, describen diferentes patrones: morbiliforme,
símil pitiriasis rosada, un patrón perifolicular, un símil eritema multiforme y un patrón purpúrico. Como los más importantes, después vamos a ver que existen otros, con menos frecuencia. Así que nos vamos a referir a cada uno de ellos. Y quizás el primer artículo que surge en la literatura con respecto al rash es este de Najarian, en el cual él nos dice algo muy importante. Primero, el rash es morbiliforme, es generalizado y debemos plantear diagnóstico diferencial con otros exantemas virales y fundamentalmente las farmacodermias. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que por el rash, si bien estamos en pandemia y lo tenemos que pensar, no podemos hacer diagnóstico de certeza, sí de exclusión con otras dermatosis. Y acá podemos ver este rash morbiliforme que, como vemos, deja áreas de piel sana, no es diferente a otros rash virales. Esta imagen, bueno, quiero que la recuerden porque tuvimos un paciente bastante similar y vamos a ver cómo las imágenes clínicas se repiten. Esto es un caso de pitiriasis rosada de Gilbert que, sinceramente, si ustedes me preguntan, ¿es COVID o no es COVID? No lo podemos decir. En este caso sí, porque fue positivo y fue paralelo al hisopado, pero vemos estas máculas eritematosas con esa escama que nos llegan al borde, que es indistinguible de las pitiriasis rosadas que diagnosticamos todos los días. Otro patrón es el perifolicular, que se caracteriza por una pápula folicular rodeada por un eritema, generalmente en miembros, aunque hay algunos casos descritos en tronco. Y llegamos entonces al eritema polimorfo, que es un eritema polimorfo particular, en el cual en los casos de adultos, en general, no se ve en la imagen típica en escarapela. Y acá, como podemos observar, las imágenes que son más bien confluentes, pero que remedan al eritema polimorfo. Y finalmente, el patrón purpúrico, que puede ser de tipo localizado o generalizado, en áreas expuestas a presión en general. Y quizás es este artículo de Rivera Oyola que nos muestra los dos primeros casos de este rash purpúrico en el cual la histología tenía una compatibilidad con exantema viral donde se había visto el efecto citopático del virus. Otros tipos de rash son este eritemato tipo eritema levadodutinum, que vamos a ver un caso similar que me mandó las fotos la doctora Ferrari. Y este patrón, que es un patrón similiquenoide, que también vamos a ver uno muy similar que tuvimos oportunidad de ver ayer en el Hospital Posadas. Llegamos entonces a la forma clínica de símil sabañón, que es la segunda en frecuencia, más o menos un 19%, esto en adultos, porque ya vamos a ver que en chicos es la manifestación más frecuente, que en general aparecen en forma tardía, por eso tienen una PCR negativa, esto también lo vamos a charlar cuando veamos la forma infantil, que duran aproximadamente 12 días. Bueno, nuestros pacientes no leyeron la literatura, vamos a ver que duraron aproximadamente un mes, que presentan en un tercio de los casos dolor y prurito y son formas leves de la enfermedad. Este quizás es uno de los primeros artículos en el cual vemos estas lesiones, símil eritema pernio, no podemos distinguirlo con ese eritema, edema intraarticular, sumamente pruriginosas. Otras imágenes donde acá ya refieren, bueno, acá hay una importante revisión de 132 pacientes, en los cuales ya vemos que algunas lesiones son bastante eritematosas y que en ciertos casos pueden llegar a la necrosis. Por eso, digamos, la división entre lo que es eritema pernio y lo que después vamos a ver, las necrosis acreales, es un patrón, un espectro que pueden empezar como este eritema pernio y en casos llegar a las necrosis. Quiero que vean estas imágenes que son bastante características, estas lesiones, estas máculas eritematoviolaceas que en ciertos sectores se ulceran. ¿Por qué hago hincapié en la clínica si bien es similar? Porque ahora nosotros cuando nos llegan al consultorio este tipo de lesiones tenemos que estar atentos y si bien pueden no ser eritema pernio, más que ahora llegó el frío, en aquellos casos que habían empezado con climas templados o cuando en Buenos Aires todavía hacía mucho calor, estas lesiones eran de compatibilidad o al menos deberíamos descartar el COVID. Llegamos entonces a la urticaria, que también se presenta en un 19% de los casos, es concomitante con el resto de los síntomas. Acá esta forma mucho no nos ayuda a hacer el diagnóstico porque en general el paciente ya es sintomático,
duran poco, de 6 a 8 días, el prurito es intenso y algunos pacientes, algunos reportes dicen que están relacionados con formas graves de la enfermedad, eso en cuanto a las grandes series, porque ahora vamos a ver algunos casos que tuvimos oportunidad de ver en la Argentina y que se distribuyó por las redes, donde fueron casos leves. Y es así que quizás el primer artículo que nos habla del exantema urticariforme es este de Quintana Castanedo, donde nos dice que estas urticarias, estos exantemas urticariformes se pueden ver en todas estas virosis. Por lo tanto, una vez más, no son específicos, estamos en pandemia, los debemos pensar, pero no son categóricos. Bueno, casos de urticaria que están presentes en ese brochure que yo les dije, en esa revista de los españoles, donde podemos ver que son indistinguibles de una urticaria común, que pueden tomar dorso de manos, palmas, dorsos de pies. Y este es el caso que, bueno, seguramente ustedes han visto porque circuló por las redes, es una mujer, es una profesional, es una médica, que debuta con esta urticaria de tipo folicular y tiene anosmia. Y en ese momento la anosmia no era un criterio para realizar el hisopado. Entonces lo hizo por medios diferentes, en el sentido de que tuvo que en esa oportunidad mentir para que le hagan el hisopado, y tuvo una PCR positiva, y en este caso, si bien es una urticaria de tipo folicular, el pronóstico y la evolución fue buena. Llegamos entonces a las lesiones vesiculosas, que se presentan en un 9% de los casos, son concomitantes con el resto de los síntomas, dura aproximadamente 10 días y acá lo que marca un poco la sintomatología es el prurito intenso que se presenta en 2/3 de los casos y algunos refieren que están asociados a formas graves de la enfermedad. Este tipo de asociación, si están determinados con formas graves o no, surge de esa recopilación que hicieron en España, pero los artículos que podemos observar luego, que son casos aislados, no avalan esta información. Así que, bueno, cada paciente, si bien tienen algún tipo, digamos, de evolución determinada según el tipo clínico de dermatosis, no es contundente. Y acá vemos estas lesiones, que son pequeñas vesículas, son lesiones monomorfas en tronco y cuando se pueden presentar también en miembros y existen casos de presentación hemorrágica. Y quizás este artículo de Marzano, que nos presenta 22 casos de exantema tipo variceliforme, presentes en tronco, que iniciaron en forma temprana la dermatosis 3 días posteriores al desarrollo de los síntomas respiratorios, que duraron aproximadamente 8 días y curan sin cicatriz. Acá podemos ver las imágenes de este artículo donde nos llama la atención que si bien es varioliforme, es en este caso monomorfa. No vemos esa evolución polimorfa que estamos acostumbrados. Y en este artículo, que también es muy interesante, realiza un estudio histopatológico donde observa el efecto citopático del virus. Acá tenemos otras imágenes donde vemos nuevamente estas imágenes monomorfas y ya aquí en un periodo evolutivo donde sí podemos observar un aspecto netamente varioliforme con esas imágenes necróticas. Y acá sí tenemos un rash, que este también ha circulado por las redes, era otro médico con este rash vesiculoso, donde en aquella instancia, bueno, ahora tampoco le podríamos hisopar porque no es criterio, pero sí este doctor se hisopó y fue positivo para COVID. Llegamos entonces al cuadro de livedonecrosis, que se presenta en un bajo porcentaje de casos, es la manifestación cutánea menos frecuente, en un 6% de los casos, en general se presentan en pacientes añosos, aparecen en forma tardía, y estos sí están relacionados con formas graves de la enfermedad, y en la serie española se habló de un 10% de mortalidad en los pacientes que presentaban este tipo clínico. Con respecto al livedo, hay bastantes, bueno, algunos artículos que nos hablan de este livedo, pero es un livedo transitorio. Es más, en la primera charla que hicimos, una de nuestras colegas refirió a haber tenido este livedo transitorio que duró aproximadamente 4 días, que puede ser localizado o generalizado. Con respecto al por qué se produce, en general es transitorio porque se refieren microembolias que determinarían la acrocianosis, que luego de restablecer el flujo normal desaparecerían.
Y bueno, acá tenemos unas imágenes que vemos que estos son lesiones símil eritema pernio que luego van evolucionando a la necrosis. Y bueno, ahora vamos a hablar de un punto en particular que es COVID-19 en pediatría, y esto empieza su historia cuando en España nos empiezan a referir los primeros casos, y lo que podemos decir que en esta serie, en el cual se habían estudiado 731 pacientes pediátricos confirmados, 2% de los pacientes eran menores de 2 años y en general el 90% era asintomático o tenía una sintomatología moderada. Y en ese momento hablábamos exclusiva o casi exclusivamente de esta dermatosis símil sabañón, que tenía una baja carga viral, en ese momento se lo planteaba como duda, y que sí sabíamos que tenía buen pronóstico. Y es así que podemos ver en los niños estas lesiones, símil sabañón, con ese eritema, edema, algunas lesiones más violáceas que ya nos anticipan una necrosis. Y es quizás este el primer artículo infantil que se publica en la literatura de Moray Olive, donde nos habla de pacientes, de 2 pacientes, uno de 6 años y otro de 2 meses. El de 6 años mostró un rayo eritematoso maculopapular generalizado y el de 2 meses una urticaria sin angioedema. A partir de aquí se suceden múltiples trabajos pediátricos y en adolescentes, y acá tenemos nuevamente a Recalcati, que fue el primero que nos había publicado aquellos 88 casos, donde nos habla de lesiones cutáneas sacrales en pacientes con COVID. Y de estos 14 casos, él refería 11 niños y 3 adultos. En esta oportunidad ya sí pudieron realizar el estudio histológico, donde vemos en este caso una epidermis sin alteraciones, pero sí un denso infiltrado dérmico e hipodérmico. Y a nivel vascular vemos el engrosamiento de la pared vascular con el endotelio, la activación y los núcleos agrandados. Ya estábamos viendo el impacto del virus a nivel del endotelio vascular, con signos en este caso indirectos. Y a partir de ese artículo surge una nueva revisión del grupo de Torello de España, en el cual él presenta, esto es de junio de este año, 22 niños y adolescentes, los cuales no tenían ningún tipo de antecedente para eritema pernio, no había factores predisponentes. De este grupo de 22 niños, 55 eran asintomáticos y el resto presentaban una sintomatología leve, símil resfrío, y todos resolvieron sin complicaciones entre 7 a 10 días. Acá podemos ver algunas imágenes que, una vez más, miren esto, estos dedos, estas lesiones son bastante características y algunos detalles que nos aporta este artículo. Realiza la dermatoscopía, que es inespecífica. Ahora ya estos casos, recordemos, ya no estaban en pleno pico, por lo tanto se podían realizar estudios histológicos, se podían realizar otro tipo de estudios complementarios que durante la pandemia y el pico no se pudieron realizar, donde ven un eritema, unos puntos purpúricos y vasodilatación que son inespecíficos. Y sí también realiza un estudio histológico, recordemos que estos casos eran de eritema pernio, en el cual aquí ya vemos el infiltrado, este infiltrado linfocitario denso, que a diferencia del caso anterior de Recalcati, que era en la totalidad, se presentan como parcheos, es superficial y profundo, es angiocéntrico, y acá un detalle que es equinotropo, rodeando las glándulas ecrinas. Y también acá podemos ver en otro tipo de lesiones esta degeneración hidrópica de la basal con el edema dérmico y exocitosis linfocitaria. Y otro detalle en el cual también vemos esta trombosis focal con extravasación eritrocitaria que podría ser la responsable de las características clínicas que nosotros observamos. Y llegamos entonces a un artículo de julio, o sea de este mes, en el cual yo hacía referencia en un inicio, que son la presencia de lesiones eritema pernio-like en 318 pacientes, en los cuales ellos reclutaron 505 pacientes con lesiones dermatológicas de COVID, de los cuales el 63%, 318 pacientes, tenían lesiones símil eritema pernio. La mayoría eran personas jóvenes, saludables, sin comorbilidades y que tuvieron un curso benigno.
como estamos acostumbrados a leer y a ver, estas lesiones aparecieron en forma posterior al resto de los síntomas. Y en el 50% de los casos el eritema polimorfo era el único síntoma que presentaron estos pacientes. Entonces, ellos se proponen algo muy interesante que nosotros también estamos planteando desde hace tiempo y también se planteó en España, sí, en este caso en particular, porque uno también se lo debería plantear en todas las otras dermatosis en épocas de pandemia. ¿El símil eritema pernio debe considerarse para realizar un test para el COVID-19? ¿Y por qué nos planteamos esto? Primero porque, si bien estos pacientes son asintomáticos y tendrían una carga viral leve, existe un riesgo epidemiológico de contagio. Y lo mismo nos pasa a todos en el consultorio cuando vemos ese tipo de lesiones, con criterios que no son contundentes, pero sin otros antecedentes en los cuales descartamos otro tipo de virosis o descartamos las farmacodermias y nos quedamos con la duda. Ya vamos a ver uno de los casos del Posadas que nos pasó esto. Y estos autores también plantean algo muy interesante. Habíamos dicho que en los casos de eritema pernio la PCR suele ser negativa. Entonces, ¿por qué puede ser la PCR negativa en estos pacientes? Primero, no está relacionado con el COVID. Recordemos que el eritema pernio existió toda la vida, ahora empezamos en época invernal, puede deberse a un eritema pernio no COVID. Pero también debemos pensar que existen falsos negativos y lo más importante, recordemos que estas dermatosis se presentan en forma tardía en la infección, por lo tanto puede haber pasado la viremia y el hisopado ser negativo y nosotros nos quedamos con un paciente que si pasó la viremia podríamos decir que la posibilidad de contagio es baja, pero siempre existe, sobre todo teniendo en cuenta la cuarentena que deberían realizar. Y algo también importante es el tema de las serologías. ¿Y qué nos dicen estos autores? Porque nosotros tenemos muchos casos, tenemos algunos casos y en la literatura también se refiere que tenemos el paciente con eritema pernio, que el hisopado nos da negativo y la serología también nos da negativa. ¿Por qué? Y estos autores nos dicen que la IgM se empieza a positivizar a partir del día 28 y el pico de la IgG es a los 49 días. Por lo tanto, nosotros podemos tener estas dermatosis, tener hisopado negativo, serología negativa, pero ellos dicen que deberíamos repetir la serología a los 2 meses de iniciado el cuadro para así descartar la etiología de este tipo de eritema pernio. Y nosotros hablábamos de la erupción variceliforme en el adulto, existen ahora casos también de junio de este año de erupciones variceliformes asociadas a COVID. En los chicos quizás, es más difícil, pero recordemos que siempre tienen este aspecto monomorfo y en general cuando se presentan en forma temprana del cuadro como lo hicieron en el adulto y en general estas formas en los chicos, a diferencia del adulto, son pausi o asintomáticas. Bueno, acá estamos, vamos a hacer un poquito acá y Torello, habíamos dicho que él había presentado 22 pacientes con eritema símil pernio y dentro de estos 22 pacientes observó que había 4 que asociaban eritema polimorfo. Por lo tanto, son los primeros casos de superposición de eritema polimorfo-like con eritema símil pernio. Entonces, acá podemos ver las lesiones que pueden ser, acá sí son un poco más características a diferencia del adulto, con este doble círculo, en imágenes tarquetoides, acá podemos ver las lesiones en rodilla, en mano y cómo asocian en este caso el eritema pernio. Importante, realiza estudio histológico, donde sí observamos una esporgiosis con una dermatitis de la interfase, no tiene necrosis de los queratinocitos, como estamos acostumbrados a ver en el eritema polimorfo no COVID, y algo sumamente importante, que realiza la inmunistoquímica de SARS-CoV y le da una positividad granular en las células endoteliales, epiteliales y las glándulas secretas que podemos ver acá. Esta es la evidencia concreta de la afectación viral en el endotelio vascular de estos pacientes. La verdad que este hallazgo es un hallazgo muy interesante. Y llegamos entonces al Kawasaki, que ya por mayo se presentaba este primer caso de un paciente que había tenido un COVID positivo
y que había desarrollado este cuadro tipo Kawasaki, en el cual se le dio la gamma globulina y evolucionó favorablemente. A partir de ahí son múltiples los artículos. Este artículo también es, como verán, es de julio, del 2 de julio de este año, donde nos dice que el Kawasaki es una enfermedad que es una enfermedad emergente que está relacionada con la infección del COVID, y este es un estudio hecho en Francia. Entonces ellos proponen que este virus gatillaría el Kawasaki como lo hacen otras virosis. Nuevamente, bueno, y este es otro estudio también ahora de julio, pero este es un estudio italiano, en el cual también hablan del Kawasaki con respecto al COVID. Este es un estudio observacional y ellos determinan que el Kawasaki es 30 veces, en la época de pandemia, el diagnóstico de Kawasaki fue 30 veces superior al diagnóstico de Kawasaki en épocas anteriores. Estos pacientes presentaban mayor compromiso cardíaco y tenían más severidad que el resto de los Kawasakis. Y nosotros, ahora en Argentina, hace aproximadamente algunos días, en la definición de caso, es una definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud, en niños y adolescentes de 0 a 18 años que presenten fiebre mayor a 3 días, sumados a 2 de los siguientes criterios, deberían realizar el hisopado. Y como vemos, por primera vez, la piel es un criterio de hisopado a los pacientes. Por supuesto, no es el criterio único, recordemos, niños, adolescentes de 0 a 18, fiebre mayor a 3 días, con erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales agudos. Se ven muchos chicos los síntomas de diarrea, vómitos y dolor abdominal relacionados en el COVID y la infancia son bastante frecuentes, y si no, alguno de estos con marcadores elevados de inflamación como eritroproteína C o holoprocalcitonina, y ninguna otra evidencia de inflamación, incluyendo la sepsis bacteriana, síndrome de shock estafilocócico y estreptococcus. Pero bueno, empezamos a ocupar un lugar dermatológico en los criterios diagnósticos. Entonces, ¿siempre debemos pensar en COVID? Bueno, esta es una de las primeras pacientes que tuvimos, de 49 años de edad, sin antecedentes de ingesta de drogas, con un registro febril de 37,5 desde hace unos días y una dermatosis de 5 días de evolución. Como vemos, es un rash eritematoso, inespecífico, y que por supuesto la derivamos al triage febril respiratorio, y ellos en realidad en su momento, como era muy inicial en la pandemia, le hacen el test primero para dengue y le dio positivo. Así que bueno, esto es importante porque sí, ya en la literatura, sobre todo en áreas endémicas, nosotros ahora nos alejamos por la temperatura, pero deberíamos realizar diagnóstico diferencial con el dengue. Sí, yo veí también a 2,5. Y bueno, entonces tenemos que saber que el dengue y el coronavirus son difíciles de distinguir y comparten características clínicas y de laboratorio. Y este es el primer paciente que tuvimos oportunidad de ver en el hospital, algunos ya lo habrán escuchado. Era un paciente de 53 años alcohólico, sin antecedentes de ingesta de drogas, que tenía un episodio febril de 24 horas, vivía con la madre que tenía tos y fiebre y tenía un rash de 3 días de evolución. Como ven, estas lesiones, no sé si recuerdan las primeras que le mostré, este rash, este exantema, las lesiones palmares, de dorso de manos, estas lesiones, este rash, sin ningún tipo de antecedente, claramente nos hacía sospechar en un COVID. El paciente, bueno, es trasladado al servicio del triage respiratorio por el enfermero que parecía recién llegado de la NASA. Entonces el paciente, cuando llega al triage, se asustó, negó el hecho de la fiebre, negó el antecedente de la madre con tos y se fue con un antihistamínico a su casa. Muchas veces en el triage la gente, si bien se acerca cuando ve la posibilidad de quedar internado, tiene miedo y no responde correctamente a los datos epidemiológicos. Y este es un caso que se desarrolló el 17 de marzo en Buenos Aires, es el padre de una colega que empieza con fiebre, tos y anosmia. En esa época la anosmia no se tenía en cuenta como criterio diagnóstico, y como vemos es un rash eritematoso. Estuvo yendo y viniendo de diferentes centros, hasta que, bueno, vemos esta imagen eritemato-edematosa
que es muy parecida a la que yo les decía que era el símil eritema elevatum luteum. Empieza con este tipo de rash y luego claramente empieza con estas lesiones monomorfas, vesiculosas en tronco anterior y posterior. Luego de muchas idas y venidas y desmejorando el cuadro, se le realiza el hisopado que fue positivo para COVID. Este es uno de los primeros casos dermatológicos registrados en la Argentina. Y bueno, hace 15 días tuvimos la oportunidad de ver esta niña de 14 años de edad, hija de una colega, que tiene una dermatosis de 3 semanas de evolución. El cuadro empezó cuando hacía calor. Y si vemos esta imagen, esta mácula, eritémato purpúrica, violácea, teníamos también este compromiso en dorso de dedos. Le realizamos la serología en forma privada porque no está admitido realizar la serología, no está contemplada ni en forma pública ni por las obras sociales, donde nos dio un SARS-CoV de anticuerpos totales positivos y una IgA positiva, y la madre era negativa. El cuadro era completamente asintomático, simplemente era la imagen clínica. Y esto es para que vean, esta es nuestra paciente, esta es la imagen de la literatura. Evidentemente los pacientes leen los artículos. Y acá nuevamente vemos, por eso en esta época, si bien ahora viene el frío, tenemos que pensarlo, porque no podemos hacer otra cosa más que pensar, porque no están admitidos los test. Y este es un caso que me facilitó la doctora Ferrari, Elena Ferrari, que es una mujer de 40 años de edad, que tiene una dermatosis de 7 días de evolución, que esto sí era ya un COVID positivo, tenía febrícula, odinofagia, cefalea, astenia, que tenía el hisopado, y ella la está siguiendo por el tema del hisopado, y vemos estas lesiones, eritémato-edematosas, símil en este caso eritema erutinum, otras lesiones donde tenemos ese rash inespecífico, así que bueno, es una de las manifestaciones que podemos observar. Y esta es una mujer que tuvimos oportunidad de ver ayer en el Hospital Posadas, es una mujer de 45 años con una dermatosis de 10 días de evolución, y vemos estas lesiones, eritémato-papulosas, algunas vesiculosas, y estas lesiones en dorso de mano. Todavía no tiene criterios, la estamos siguiendo, no tiene criterios de realizar el hisopado porque no tiene fiebre, pero sabemos que muchos de estos casos pueden ser simplemente una manifestación dermatológica, así que la estamos controlando. Y para que observen, esta es la mano de nuestra paciente y esta es la mano de la literatura donde hace referencia a esas lesiones de tipo liquenoide, prurigoide. Una más que leyó el libro. Y bueno, entonces para terminar, podemos decir que tenemos 5 patrones determinados, que es el rash, los símil sabañón, la urticaria, las vesículas y el libedo con necrosis. Y vamos a ir viendo. La duración aproximada entre todos es de 7 a 12 días. En general, el símil sabañón es el que sí o sí se presenta en jóvenes, el libedo con necrosis en adultos mayores y las vesículas en edad media, aunque hay casos reportados pediátricos, y el rash se puede presentar, si bien el estudio español dice que es en jóvenes, en cualquier edad. Entonces, vamos a pasar entonces a la edad, como dijimos, y algo importante, el timing. ¿Cuándo se presenta esta dermatosis en el contexto de la infección? Nosotros se puede presentar antes, durante o después. Como vemos, los casos en los cuales se presenta antes de la sintomatología son poco frecuentes. La mayoría, tanto el rash, la urticaria, las vesículas y el libedo, se presentan durante la internación. Y salvo el símil sabañón, como hemos dicho, se presenta en forma tardía de la enfermedad. Por eso, bueno, es todo lo que hablamos de la viremia y de la PCR. Y con respecto a los síntomas, el prurito en el rash es lo que domina el cuadro, en el símil sabañón el dolor en la mayoría de los casos, la urticaria es también el dolor, y con respecto a las vesículas, como habíamos dicho, era un prurito intenso que se presenta, en este caso dicen el 82%, entre el 70 y el 82%. Y con respecto a la libido y la necrosis, si bien uno pensaría que son lesiones dolorosas, en general lo que predomina el cuadro es el prurito o la sensación de quemazón. Bueno, muchas gracias. Espero mucho más desde lo que es la literatura no hay. Así que no sé si hay alguna pregunta.
Patricia, brillante tu muchísimas exposición. gracias. Hay una pregunta que te quieren hacer, es que dice, ¿cómo proceder ante la sospecha si se activa el protocolo, lo derivás directamente a infectología, es decir, a vos te viene al consultorio, al privado o al hospital, que si vos lo sospechás con todo esto que estás mostrando, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos frente a ese paciente? Si solo tiene manifestaciones cutáneas no podemos hacer nada. No está dentro de sospecha de caso, lo tenemos que seguir para ver si tiene fiebre o empieza con tos o con anosmia. La realidad es esa, no se puede hacer nada. Dermatología no está considerada, salvo la variante infantil que se incorporó hace pocos días. Eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? En España ellos les pasaba lo mismo, y en Estados Unidos ese artículo que hice referencia les pasa lo mismo. No es criterio de activar el protocolo solo con la manifestación cutánea. En privado, por ejemplo, esta chica, las chicas que tengo en privado y que son con eritema pernio, si lo pueden costear, le hacemos los anticuerpos. Pero como vieron, y en ese artículo que tiene 318 casos, un anticuerpo negativo tampoco estamos bien, pero si nos da negativo tendríamos que realizar un segundo testeo de anticuerpos a los 2 meses, que es donde tendríamos mayor posibilidad de tener la IgG positiva. Así que por el momento nuestra participación es anecdótica. Acá, bueno, aparte de estar lleno de felicitaciones por tu presentación, todos elogios, un montón. Pero acá dice, lesión símil sabañón, sin síntomas, ¿se debe hisopar? Si tiene algunas semanas de evolución también. No se hisopa porque no te lo van a hisopar. Y aparte no corresponde, porque como dijimos, el símil sabañón está en etapas tardías y es altamente probable que sea negativo. Son muy pocos los casos referidos que tienen símil sabañón con hisopado positivo. Es muy, muy bajo el porcentaje. No, si yo tuviese, bueno, de hecho el caso que tuvimos de la nena, y ahora tengo otro en estudio, si le hice y me dio positivo, pero le hice los anticuerpos. No se justificaría el hisopado. Okay. Y alguien también confirmaba cuáles son los hallazgos histopatológicos. Creo que hablaba de efectos citopáticos, me parece. Claro, tenemos diferentes, los pocos, o sea, recién ahora en la literatura se están realizando estudios histológicos, porque bueno, en plena pandemia uno no lo quería ni tocar, ni tampoco tenía tiempo para realizarlo. Entonces tenemos, en general, la literatura refiere 2 cosas. Bueno, una epidermis en general, depende también la manifestación clínica. Los que más estudios hay son con respecto al eritema pernio, en donde se observa ese infiltrado linfocitario superficial y profundo, y los últimos hallazgos de Torello, en el cual dice que son angiocéntricos y que tienen un gran... Bueno, también Recalcati había dicho que había un compromiso endotelial con núcleos endoteliales agrandados. Podemos tener fenómenos de microtrombos, que esos serían los que estarían relacionados con las lesiones de necrosis y livedo. Y bueno, el último artículo que hace referencia a Torello, que hace una inmunohistoquímica específica contra el SARS-CoV y ve que hay un depósito granular. Eso nos habla claramente del impacto que tiene el virus a nivel del endotelio vascular. Si uno tuviese acceso, quizás qué sé yo, no sé, yo si lo tuviese a mí me gustaría hacerme las cosas, o por ejemplo ese paciente que vimos primero en el hospital, ese paciente yo me juego el título que era un COVID, pero el paciente se vio en el medio de la NASA con un enfermero que lo transportaba en una silla de ruedas, todo, viste, y llegó ahí, eran uno de los primeros casos, el señor se fue. Y hay un montón de gente que estamos teniendo ahora que a veces tiene el resultado y se va, sobre todo la gente que vive en barrios carenciados porque tienen miedo que le roben todo. Nosotros tenemos ahora a la Carlos Gardel que está pasando eso. Sí, Patricia, y entre otras cosas, con todas estas manifestaciones cutáneas, hay algunas que son factores pronósticos, es decir, si yo veo esto, sé que es un buen pronóstico, y si yo veo esto, me toca alertar, por ejemplo, al livedo o la perniosis. Sí, la perniosis sabemos sí o sí que es de buen pronóstico, esa es la mejor, o sea, si te toca alguna, que te toque esa. Después, el livedo transitorio también es de buen pronóstico, y si ya tenés necrosis,
ahí sí, porque se da en adultos mayores y el porcentaje de mortalidad llega al 10%. Entendamos que es un grupo de riesgo porque los pacientes son adultos mayores, tienen otras comorbilidades, entonces uno no sabe si es las comorbilidades o en sí el área de necrosis. Lo que pasa que los pacientes que tienen necrosis generalmente tienen estados protrombóticos y que llevan después a la falla multiorgánica y muerte. Buenísimo. Patricia, Y tratamiento sintomático. Excelente lo tuyo. Bueno, gracias. ¿Querés dar algún anuncio de Radla? Bueno, Radla, recuerden, por un lado Radla TV, esta tarde tenemos Duelo de Titanes, que es algo muy interesante, que es algo típico de la Radla, y recuerden que el año que viene ya tenemos la Radla Paraguay, en abril, la que se suspendió este año, esperamos poder, realizarla, la vamos a realizar. Veremos en qué condiciones, si toda virtual o virtual y presencial, el destino y Dios dirá cómo lo realizaremos. Ojalá. Gabriel, te invito a que hagas el cierre para despedirnos de todos. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por parte de Ramón y en nombre de la Asociación de Rosario por la claridad, por esta actualización que de hecho todavía estamos en una situación afortunada en Rosario, pero están apareciendo los casos y realmente estar atentos a esto es sumamente importante. Y continuando un poco con este programa de formación continua, le dejo la invitación para el jueves que viene, que lo vamos a tener al profesor Marcelo Label, que nos va a hablar sobre una actualización y tratamientos de enfermedades ampollares. Muchas gracias a todos por haber estado. Bueno, Patricia, buenos días. Mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso virtual. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao.